Por muchos años nos han contado cómo fue el inicio de independencia de una forma. Bueno, pues les pido que se queden, por favor, para que tomen nota, porque en este momento el escritor, el historiador Francisco Martín Moreno, que ya está con nosotros aquí en cabina, nos va a ayudar a entender cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de ese inicio del movimiento de independencia. Francisco Martín Moreno, bienvenido a las 9 en 1. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Encantado de estar con ustedes y poder conversar sobre temas tan importantes como este, porque ya lo decía muy bien Santayana, el Marqués de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros no debemos repetir nuestra historia, ¿no? Porque no es posible que nos estemos tropezando una y mil veces con la misma piedra. Por eso es tan importante escribir la historia, por eso es tan importante que en las universidades, en las escuelas, en los libros de texto, se divulgue lo que realmente aconteció. Pues porque de otra manera, si estamos equivocando a las nuevas generaciones, pues van a tomar decisiones equivocadas. Es como una computadora, tú la alimentas con datos equivocados, el resultado va a estar equivocado. Nos han mentido entonces, Francisco. Absolutamente, nos han mentido, sí. Sobre todo, mira, yo creo que el libro de texto gratuito que hace, el primero que lo logra es la señora López Mateos, creo que es importante que los libros de texto los haga la Academia de la Historia de México. Yo creo que es fundamental, porque así Sin sesgo. ya no se politiza eso, Claro. sin sesgo. Entonces, si no se politiza la historia, entonces es cuando vamos bien. Pero hace su libro la señora López Mateos, pues después hace su libro, ¿qué te voy a decir? Echeverría, con una tendencia distinta, política. Se quiere adoctrinar también a través de la misma Pues historia. sí, Claro. claro, entonces si tú adoctrinas a la gente, no, se trata de decir lo más cercano a la verdad y que la hagan pedagogos, que no lo hagan políticos, que lo hagan académicos, serios, gente muy sólida. Y mira que en la Academia de la Historia hay gente valiosísima. Entonces, ellos son los que tienen que hacer con la misma autonomía que tiene el Banco de México. ¿El Banco de México tiene autonomía? Sí. Bueno, pues aquí a esta academia hay que darle toda la autonomía para que ellos y solo ellos sean los que escriban la historia de nuestro país. Sería muy sano para que aprendiéramos de otra manera, Francisco Martín Moreno, que se tomara esta estrategia. Y precisamente, si me lo permites, pues entremos en materia. Y a mí me gustaría iniciar con el protagonista de estos días, el cura Hidalgo, que nos han vendido una historia de él. Pero yo he visto varios textos tuyos en donde dicen, no, momento, el cura Hidalgo tiene otro perfil y yo les voy a contar cuáles eran sus verdaderos intereses. ¿Realmente nos quería liberar o cuáles eran los intereses del cura Hidalgo? Mira, es importante ir marcha atrás. Cuando él era rector de la Universidad Nicolaita, en las noches se salía. ¿Por qué dejó de ser rector? ¿Por qué acabó en Dolores, Guanajuato? ¿Qué sucedió? Pues en las noches se salía el cura Hidalgo a ver a Manuela Paredes, ¿no? Y claro, tenía relaciones amorosas con ella y tenía ya 2 hijas con ella. Se descubre esto y claro que el rector de la universidad, un cura, no podía tener familia y menos un amante, entonces lo destituyen. Esto ya te habla del cura Hidalgo, que era un mujeriego empedernido. Sí. ¿No? Digo, y después, claro, era un experto en Molière, era un hombre muy estudioso de la ilustración francesa, sabía mucho, hacía obras de teatro, cultivaba la vid, producía vino, producía aceite de oliva, producía también gusanos para producir seda, o sea, y además, pues era un hombre que estaba sumamente bien informado. Cuando viene el estallido, para irme al punto, cuando viene el estallido el grito de independencia, él lo toman de sorpresa y claro, no estaba totalmente preparado porque descubren antes de tiempo el movimiento, lo descubre el corregidor, el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, y le avisan a Allende, y Allende es el que le dice Hidalgo, y entonces con esa precipitación, pero lo curioso es que Hidalgo grita, mueran los malos, viva México, mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII, rey de España. ¿Cómo es posible que si estábamos rompiendo con España, diga el cura Hidalgo, viva Fernando VII, rey de España, mueran los malos gobiernos? Entonces es claro que el rompimiento venía fundamentalmente por la invasión napoleónica en España en 1808. ¿Pero grita viva México? Sí, bueno, hay versiones, viva México, sí, mueran los malos gobiernos, sí. Okay. Pero sobre todo lo que llama la atención es que dijera
Viva Fernando Viva VII. Fernando VII, rey de España. Como si nos quería desprender de ese gobierno, pues está echándole porras, ¿no? Por ahí va el asunto. Pues sí, ¿cómo? No, estás rompiendo con España porque quieres independizarte. No puedes decir, viva el que nos tiene sometidos. Claro. Y sin embargo él grita, viva Fernando VII. Y claro, es una contradicción tremenda y así inicia el movimiento. Francisco, y bueno, para ti, digamos, y desde tu perspectiva, digamos, en base a todos los textos que has escrito, fue más bien, digamos, una revuelta entonces improvisada, ¿no? En este sentido, que después ya se vistió como un proyecto nacional. Mira, no tanto improvisada porque ya lo venía tramando muy bien Allende con Hidalgo. Y tenían sus tiempos. Lo que sucedió es que los descubren y precipitan pues la detonación del movimiento, pero ya lo tenían mucho más que pensado, y el que lo encabezaba con mucho talento era Allende, que era un hombre hecho en las academias militares. Hidalgo no tenía ni idea de esto. Allende queda en la sombra de Hidalgo, como nos lo han vendido entonces. Bueno, sí, pero en realidad ellos son los que dicen, a ver, Miguel, tú ocúpate del movimiento popular, tú te ocupas de reclutar gente, y claro, como había una sequía pavorosa en aquellos tiempos, porque también la naturaleza cuenta, bueno, en una sequía, en aproximadamente una semana el cura Hidalgo logra reunir a 70,000 personas. O sea, hay que pensar en la logística de alimentar. De esos tiempos. Y bueno, y alimentarlos y conducirlos y controlarlos. Por eso cuando toman la lóndiga de Granaditas y Hidalgo grita, vamos a degüello, asesínenlos a los españoles. Y además no solo eso, sino roben, maten, violen. Él dice, es la única manera como yo puedo pagarle a la tropa. ¿Cómo le pago a la tropa si no tengo absolutamente nada? No tengo nada. Entonces él dice, oye, pues hagan todo esto. Pero Allende le dice, es que ese no es el camino. Yo soy un militar, sé cómo conducir esto. Déjame a mí la parte militar. Y claro, Hidalgo se empieza a crecer. Hidalgo dice, no necesitamos a Allende. Llegan a la batalla de las Cruces, aquí en las afueras de la Ciudad de México. Y Allende dice, vamos a tomar la Ciudad de México porque el virrey ya está huyendo a España. O sea, la ciudad es nuestra. Y si tomamos la ciudad, el movimiento es nuestro y vamos a lograr la independencia. Pero Hidalgo dice, no, ¿cómo no? Si el líder militar soy yo, tú no te pongas en mi... Y claro, se impone porque tenía la fuerza de las masas, Hidalgo, y no toma la Ciudad de México. Mientras tanto se pelean, a Allende lo derrota Calleja y le había pedido Allende a Hidalgo, dame gente, préstame gente, porque yo no voy a poder solo contra Calleja. Hidalgo le dice, no te presto nada. ¿Qué pasó? Derrotaron a Allende. Y entonces, claro, ahí se divide el movimiento, pero por culpa de Hidalgo. Claro. ¿No? Hace referencia en tu libro Los 100 mitos de México a la manera en que ya se conducía, ya se iba por la libre Sí. Hidalgo, Sí. con los saqueos y demás, y viene por eso esa ruptura. Por eso viene. No, porque además dice, déjame el movimiento militar a mí, al que sabía. Bueno, era un realista hecho en la academia militar. Y Hidalgo le dice, no, pero estás traicionando el movimiento. Sí, pero yo sé lo que hago. Claro que no sabía lo que hacía. Cuando se van finalmente a Guadalajara, ahí en Guadalajara, dice Hidalgo, quiero que a partir de hoy me nombren Su Alteza Serenísima y además el generalísimo de todos los ejércitos de América. Digo, Claro. Estaba completamente confundido ya. Y claro, en la batalla de Puente de Calderón, que quiere Allende manejarla de una manera, Hidalgo le dice de la otra, y entonces, claro, los derrotan otra vez. Y ahí se acaba, de hecho, el movimiento. Y entonces cuando Allende decide, en 3 ocasiones que fracasó, contaditas, asesinar, envenenar al cura Hidalgo, él decide que si el cura Hidalgo sigue encabezando el movimiento, pues no van a ir a ningún lado, entonces decide envenenarlo, pero Hidalgo se había rodeado de gente para que lo cuidaran, y no. Pero ya después, cuando salen rumbo al norte, rumbo a Texas, ahí es donde Allende logra maniatar no intelectualmente, sino físicamente sí. le amarra y le va amarrado en un caballo Hidalgo, porque Allende dice, es la única manera que tengo de controlar a este tipo, ¿no? Y llegó un momento en el que era el único prisionero al que llevaban, narrabas, ¿no? Cuando ingresan a Zacatecas,
llevan solamente prisionero a Hidalgo, ¿no? A Hidalgo. Hidalgo es el prisionero. Pero ¿por qué esto se desconoce? ¿No? Digo, es increíble. Era el único prisionero que tenían. Y claro, entonces empieza la caminata hacia Texas y ahí los intercepta Elizondo, un militar traidor, y le dice, vamos a llevarlos a un lugar para protegerlos y de ahí que ustedes puedan continuar su camino hacia Texas. ¿Qué sucedió? Pues los arrestaron y hay una balacera donde matan al hijo de Allende, a Ignacio, y lo llora porque era su hijo consentido, ¿no? Entonces, sí es una historia tremenda. Después ya, claro, en Chihuahua los juzgan y los fusilan. Pero es importante decir que en la tonsura que tenía el cura Hidalgo, ya ves que le dejan un orificio sin pelo en la cabeza, bueno, ahí le ponen ácido. Y en las manos, como él había tenido en sus manos los santos sacramentos, le ponen ácido en las manos. Le quemaron las manos. Por haber tenido los santos. Y se los tallan, se los raspan con unos cepillos de acero para que no quedara ni huella en la piel de Hidalgo por haber tenido los santos sacramentos. Pero lo interesante aquí, que es para una novela, la noche anterior al fusilamiento, Hidalgo se pasa la noche escribiendo con un clavo y con un gis, con lo que tenía en las paredes, su última voluntad, su visión de la independencia, su papel, sus confesiones. Y bueno, pues a mí me gustaría, obviamente, ver qué pudo haber escrito ahí. Claro, escribir en algún momento de eso, qué interesante lo que pudo haber escrito ahí. Y bueno, digamos, Francisco, me gustaría pues explicarle también a todas las personas y al auditorio que nos acompaña, pues se nos ha enseñado, ¿no? Digamos, a lo largo de todos los años, que fue un movimiento popular, pero ¿hasta qué punto, digamos, fue realmente una lucha del pueblo? ¿Y hasta qué punto fue una lucha de las élites criollas? Bueno, la verdad es esa, ya lo decían muy bien, que la independencia la hacen los criollos y la conquista la hacen, la conquista la hacen los españoles, sí, y luego los criollos hacen la independencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí fue un movimiento elitista, sí, porque eran los criollos. Bueno, Hidalgo era criollo, Allende era criollo, y entonces sí, ellos son los que hacen la independencia de México. ¿Es real que se acababa de aprobar una constitución en España que ellos veían como una amenaza para privilegios y demás, y que realmente era lo que les preocupaba el decir, híjole, no es que los queramos liberar, es que estamos preocupados por lo que viene y cómo nos podría impactar a nosotros como criollos? Tocas un punto muy importante, porque esa es la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz le quitaba al clero católico una gran cantidad de privilegios. Privilegios eclesiásticos que de toda la vida, como era, por ejemplo, se decretaba la libertad de expresión, se acababan una serie de propiedades del clero, o sea, se limitaba de manera muy importante el papel del clero. Y por eso el padre de la patria, el verdadero padre de la patria, se llama Matías Monteagudo. Es decir, el cura Hidalgo no fue el padre de la patria. El cura Hidalgo lo fusilan en 1811 y la independencia se da hasta 1821. O sea, 10 años después del fusilamiento de él. Pues, ¿cuál padre de la independencia? El padre de la independencia es Matías Monteagudo, porque Matías Monteagudo, que había sido inquisidor, había sido regidor, había sido rector de las universidades eclesiásticas, es el que se da cuenta de que si se aplica la Constitución de Cádiz, entonces a partir de ese momento el clero iba a perder una cantidad enorme de privilegios y de poderes inmensos que tenía. No perdamos de vista que el clero tenía 5 veces más presupuesto que el gobierno central. O sea, hay que ver, los pastores protestantes jamás, en los Estados Unidos, jamás convocaron a una lucha armada. Y aquí en México vimos durante todo el siglo XIX una gran cantidad de movimientos armados financiados por el clero. Y entonces, cuando Matías Monteagudo se da cuenta de esto, entonces nombra a Agustín de Iturbide para administrar la guerra de independencia. Y le dice, tú tienes que ir a luchar en contra de Vicente Guerrero para que entonces logremos en el abrazo famoso de Acatempa, que nunca se dio el abrazo. No es otro mito. Es otro mito. Nunca se dio el abrazo porque tenía mal del Pinto Guerrero y no lo quiso tocar Iturbide. Entonces, evidentemente, era un acuerdo falso porque después
que convencen a Guerrero de la importancia de ceder y que ya no estuviera peleando en las montañas, bueno, llegan y ya se firman los tratados de Córdoba, los tratados de Iguala, donde se logra ya la independencia de México y sobre todo para cuidar los intereses del clero católico. Por eso decía Iturbide, la guerra de independencia se hizo para preservar los intereses clericales de México. Los intereses clericales. Y sí que los logran preservar, porque obviamente se independiza en España, no se aplica la Constitución de Cádiz, y el clero católico sigue con sus mismos privilegios, gracias a Matías Monteagudo, que nombra a Iturbide para que se encargue de la firma del tratado. Eso creo que es importante también. Qué bueno que lo sacas, Francisco, el tema de Agustín de Iturbide y el papel que juega. Si estamos hablando de Hidalgo y estamos hablando, por ejemplo, también de Morelos, que eran curas, sí, ¿no? Eran curas. ¿Cómo se explica que al final el clero terminara, ¿no?, del lado de Agustín de Iturbide? Bueno, sí, porque no les convenía, eran curas rebeldes, y aunque profesaban la misma religión, pues no estaban de acuerdo con ellos. Por ejemplo, cuando Hidalgo decreta la cancelación de la esclavitud, pues no les convenía tampoco al clero, porque eran los que explotaban las grandes minas en México. O sea, no les convenían ni Hidalgo ni Morelos. Entonces, es importante ver también, si quieren, hacemos un pequeño paréntesis, sí, cómo Hidalgo Hidalgo le presenta a Allende a la corregidora. Ellos dos, Allende y la corregidora, se conocen gracias a Hidalgo y se hacen amantes. Allende con la corregidora. Y la corregidora ya tenía 12 hijos. Y tiene otra hija con... No, ya se puso bueno esto. Sí, tiene otra hija con Allende, María de la Concepción, Conchita, que ya no la logró conocer Allende porque lo fusilan. Uh-huh. Pero Hidalgo es el que los presenta. Es interesante el tema. Y se hacen amantes y el propio corregidor sabía de esta relación amorosa entre su mujer, la corregidora, y Allende. Allende, por ejemplo, para que se den cuenta de la fortaleza física de un hombre, le gustaba salir a la plaza de toros, citar al toro, agarrarlo de los cuernos al toro y vencerlo. Imagínate la fuerza que tienes que tener para doblegar a un toro torciéndole la cornamenta. Y Hidalgo le jugó al vivo, ¿eh? Sí, bueno, pues era un hombre con una fortaleza, una simpatía brutal, Allende. Entonces, por eso es que la corregidora pues se pierde absolutamente por él. Francisco, sí, adelante. Igual que se pierde Iturbide con la Güera Rodríguez. Claro. Pues nos han enseñado, por lo que veo, muchos mitos. Hay otro pasaje que es típico y que le siguen enseñando a los pequeños en las escuelas, el asunto del pípila. ¿Es como nos lo contaron? ¿Se colocó esta losa y demás? ¿O qué es real y qué no es real de la parte que nos contaron en la escuela? A ver, el pípila, yo te diría que pesaría, si mucho, 65 kilos. Era un indígena. Uh-huh. O sea, no era un hombre que pesara 90 kilos. Y le ponen a cargar una losa. Pues, ¿de qué tamaño crees que era la losa? Era muy pesada para que resistiera los impactos de bala que lanzaban desde la Alhóndiga de Granaditas. Entonces dicen que él llevaba en una mano una antorcha para quemar la puerta de la Alhóndiga. A ver, entonces, explícame, ¿cómo se pudo arrastrar una losa que pesaba lo mismo o el doble que lo que pesaba él, con una antorcha en la mano, y sin embargo llegar hasta la puerta con la antorcha prendida? Bueno, es un mito precioso. Digo, la verdad, el pípila, pues en la escuela a todos nos impresionó el pípila, pero vamos, si tú te pones a ver la realidad, no había manera de que tuviera éxito. ¿Quién gana? A ver, de acuerdo a tu perspectiva, Francisco, ¿quién gana en mantener esta versión de la independencia, esta versión que nos han contado a lo largo de todos los años de la historia de México? ¿Quién gana? ¿Los gobiernos? ¿Gana la iglesia? ¿Gana el nacionalismo? ¿Quién gana de que nos la cuenten de esta forma y con estas mentiras? Tan equivocada. Pues mira, yo te diría que ganan los gobiernos conservadores y gana la iglesia, porque pues, el cura Hidalgo, con todo y que fue excomulgado, con todo y todo lo que le ocurrió, igual que al propio Morelos, porque perdón que vaya para atrás, pero el propio Morelos era un hombre que tenía una idea del Estado
1000 veces superior a la de Hidalgo, porque lo que hace perfectamente bien Morelos es crear la Constitución de Apatzingán. Esto nunca hubiera pasado por la mente de Hidalgo. Era un hombre muy poderoso. Entonces, yo creo que habría que rescatar a esos curas progresistas que claro que están en nuestra historia, pero sí, yo te diría que el México liberal, el México progresista, de alguna manera está enterrado en todo esto. Hay que rescatar a estas grandes figuras y sobre todo con sus defectos y sus fortalezas y sus debilidades, que creo que es lo que nos ayudaría a entenderlo. Pero sí, yo creo que quien ganó en todo esto pues fue el conservadurismo. Y este conservadurismo pues está equivocado. Entonces yo creo que los niños tienen que aprender lo que realmente sucedió durante la conquista y que sepan, durante la guerra de independencia y que sepan qué fue lo que ocurrió. Estaba pensando ahorita también que cambie el tema, en la conquista de México, cuando dicen es que Hernán Cortés nos conquistó. ¿Cómo que Hernán Cortés nos conquistó? Cuando llega a Veracruz eran 400 españoles, bueno, no españoles, castellanos. Y entonces, ¿cómo es posible que si nada más el ejército tlaxcalteca tenía 100,000 guerreros y otros 100,000 guerreros los mexicas, ¿qué tenía que hacer Cortés con 400? La conquista de México la hacen gracias a las alianzas con los tlaxcaltecas, con los huejotzingas, con los chalcas, pactos. Pero bueno, Cortés no conquistó México primero porque no existía México. México no existía. México empieza a existir hasta mediados del siglo XIX. Entonces, en fin, puras mentiras. Pero volviendo a tu pregunta, los que ganan son los conservadores. Yo creo que nos quitaríamos de muchísimos complejos si en realidad supiéramos lo que aconteció, si se explicara bien lo que fue, por ejemplo, también la guerra de México contra los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra que nos tiene tan acomplejados? Las grandes cicatrices de México no las hemos curado. Una cicatriz tremenda es la guerra contra los Estados Unidos. Otra cicatriz tremenda es la conquista de México. Otra cicatriz es la guerra de independencia. Entonces yo sí creo que hay tantos factores donde queda claro que los mexicanos somos mucho más de lo que dice la historia. Pues en medio de estos mitos y hablando del movimiento de independencia, yo creo que era tanta la intención al momento de escribir la historia y de formarnos lo que ahora tenemos, que según entiendo, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, ni siquiera la propia imagen del cura Hidalgo que conocemos es real, o sea, físicamente era así. Entiendo que es una pintura, pero que no necesariamente coincide con los rasgos reales del cura. Y también platícanos del nombre larguísimo que según entiendo tenía el cura Hidalgo, ¿no? Sí, tenía un nombre, aquí inclusive creo que me lo puse. Por aquí te ayudo si quieres saber si estoy en lo correcto. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Sí. Pues sí le echaron coco en el acta de nacimiento y en el bautizo sobre todo, ¿eh? Sí, era un nombre, bueno, aquí no, pero ese era un nombre muy largo y también el de Iturbide. Eran nombres muy, muy largos y bueno, pues sí, así fue. La imagen. La imagen, sí, pero la imagen, pues quién sabe, ¿verdad? Igual que tenemos muchos dibujos y retratos de Moctezuma Xocoyotzin, pues tampoco tenemos el dibujo exacto y el de Cortés tampoco. O sea, yo creo que ahí tenemos también muchos errores. Por eso yo sí le daría un presupuesto gigantesco a la Academia de la Historia para que realmente nos ayudaran se recontara diferente. Se recontara por maestros. Tenemos unos maestros de lujo, ¿no? Entonces me gustaría entrar, por ejemplo, en ya digamos yendo hacia estos tiempos, Francisco, pues el tema de la arenga, ¿no? Y todo lo que gritan, en este grito de independencia, los presidentes y los mandatarios, ¿no? El viva Hidalgo, viva Morelos, viva Aldama. Estos vivas, digamos, si tú pudieras hacer tu propia arenga, ¿qué vivas manejarías y cuáles eliminarías en base a lo que hemos platicado? Volvería a lo que es una gran pregunta. Yo diría, vivan los grandes maestros de la historia de México. Maestros, no protagonistas, ¿no? Sí, claro. los que documentan, los que informan, los que saben, ¿no? Yo diría que esta sería
Y también yo también gritaría viva la independencia de México, pero sobre la base de una absoluta libertad económica, libertad política, sobre la base de una, por ejemplo, yo sí gritaría, ya que me preguntaste, viva la división de poderes, ¿no? Eso sería un grito obligatorio, ¿no? Claro. Viva la división de poderes, me parecía. Viva la libertad de expresión. Viva la democracia. Viva la democracia, digo, por supuesto. Viva la democracia, viva la libertad y sobre... Sin decir tanto nombre, entonces. No, tanto no. nombre de los personajes. Bueno, pues los puede decir también, pero pues estos personajes tienen sus claroscuros, pero yo no tengo ningún empacho en decir, por ejemplo, viva Morelos, ¿no? Viva Morelos me parecería que es una definición obligatoria, porque Morelos sí que era de los grandes, ¿no? Y Hidalgo echó a perder el movimiento de independencia. Si Hidalgo no empieza con su Alteza Serenísima y Generalísimo y hubiera respetado a Allende, no nos hubiera pasado esto, pero Hidalgo no lo hizo y echó a perder el movimiento de independencia. ¿Y dónde acabaron? Pues acabaron fusilados. Precisamente por la rebeldía y la inconsciencia y el egocentrismo de Hidalgo. Entonces, yo no podría gritar viva Hidalgo. ¿Cómo voy a gritar viva Hidalgo? Viva Allende, sí. Sí. Eso sí, por supuesto que viva Allende, pero viva Hidalgo de ninguna manera, ¿no? También, pues viva Matamoros también. Pero bueno, yo creo que el grito fundamental sería viva el progreso, por ejemplo. Viva la educación nacional, ¿no? Viva la educación nacional, me parece que es importante porque pues, los niños de nuestros días se van a equivocar otra vez, porque los están equivocando. Entonces, para mí, viva una educación progresista, una educación liberal, una educación informada. Sí, yo sí, mi grito sería completamente distinto al que vamos a escuchar. Y justo, yo creo que hoy por la noche escucharemos viva el Poder Judicial, no sé, cosas que van totalmente opuestas a lo que nos dices, ¿no? Sí, bueno, vive el Poder, ¿cómo puedes decir vive el Poder Judicial cuando es un poder espurio? Sí, es un poder que, si tú te fijas quién votó por la reforma del Poder Judicial, el 9% de la ciudadanía, el 9%. Y claro, es como, yo te diría que es como si fuéramos un partido de fútbol. Bueno, y con acordeón, ¿eh? Además, hay que decirlo, Francisco. Pero por eso es espurio. Sí. Porque además fue completamente ilegal. Es como si en un partido de fútbol, soccer, que es tan divertido, ¿no? Jugaran sin árbitro. Y alguien grita, mano, ¿cuál mano? Seguimos, mano, no fue mano. Pues claro, van a acabar matándose en el partido. No podemos en este país vivir sin un árbitro confiable. En el deporte y en la política. Y ahora no tenemos un árbitro confiable. Entonces, esto es temerario, ¿no? Y podría decirse entonces, esto es un engaño histórico, entonces, ¿es fiesta patria o engaño histórico? ¿Cómo lo definirías? Es un engaño histórico, pero pues todo es un engaño histórico. Por ejemplo, yo te diría, de los grandes temas de México, que es el mito de la Virgen de Guadalupe, bueno, es importante también ver que Fray Juan de Zumárraga, que es el arzobispo ante el cual llegó Juan Diego, jamás en toda su obra, que es abundante y copiosa, jamás habla de Juan Diego. Jamás. Y jamás dice que llegó un indio y que le dijo que se le apareció la Virgen y que le dijo que en su delantal trajera puesta la imagen de la Virgen. Bueno, nada. O sea, pero estos mitos son los que nos han dado certeza, identidad y seguridad, pero yo nunca destruiría ese mito. Claro. Es un mito interesante, está muy bien, pero bueno, pues yo aquí les tengo, por ejemplo, este libro que se llama los 100 grandes mitos de la historia de México. Son, perdón, no sé si con la luz... Sí, se ve. Sí, son tomo 1 y tomo 2, son 100 mitos y mitos de toda naturaleza. Entonces, yo pues, claro que se los dejo, ¿no? Pero yo creo que está lleno de mitos y precisamente estos mitos son los que nos han equivocado. Exactamente, y bien lo decías al inicio, si no conocemos la verdad, estamos condenados a repetir los errores y los malos pasajes de nuestra historia. Antes de irnos, Francisco, Martín Moreno, hablabas ahorita de la Virgen de Guadalupe y nos despedimos con este último mito. ¿Realmente el cura Hidalgo entonces llevaba ese estandarte de la Virgen de Guadalupe o ese es otro mito? No, sí llevaba el estandarte. Y cuando Calleja se da cuenta que la Virgen de Guadalupe pues era muy atractiva y que estaba fortaleciendo al movimiento de independencia, él entonces saca a la Virgen de los Remedios,
que era española, ¿no? Entonces, bueno, y entonces a ver quién... Había que echar mano ahí de todo. Pues de todo. Entonces, yo sí creo que reescribir la historia es muy importante. Este programa es muy importante porque ayuda a la difusión de la historia. Evidentemente que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con lo que yo dije, pero entonces, pues tenemos un debate. Eso, que generamos debate. Que generamos un debate que entonces no estoy de acuerdo con esto, con respeto, ¿no? Porque cuando empiezan los insultos es que se acabaron los argumentos, ¿no? Claro. Pero cuando empiezas a insultar es que ya no tienes argumentos. Pero entonces, de estos debates es donde te vas acercando a la verdad. Porque a mí me pueden decir que estás equivocado, yo acepto, bueno, muy bien, tengo ese otro análisis, bueno, muy bien, y entonces vamos encontrando los caminos. Creo que esto es fundamental lograrlo, ¿no? El reencuentro entre todos los mexicanos sobre la base de lo que decíamos, un México libre, un México sin persecuciones, un México progresista. ¿Qué es lo que necesitamos en este contexto político mundial? Pues es lo que necesitamos. México tiene unos poderes bárbaros, y esos poderes son los que tenemos que rescatar, y los podremos rescatar. Digo, les cuento una anécdota muy rápida. Sí. Cuando llegó el presidente Carter a México, estaba en la embajada de los Estados Unidos, y la bestia, el coche que le dicen así, el coche que transporta al presidente de los Estados Unidos, no prendió. Y entonces dijeron, pues vamos a traer 2 mecánicos de Washington en avión rápidamente pero pues tenían una cita con el presidente y no, ni modo que esperaran. Y entonces el embajador de México dijo, mi maestro mecánico le sabe muy bien a todo esto, se llama el Toques, deje que venga el Toques. ¿Cómo el Toques? Digo, pues imagínate el motor del automóvil del presidente de los Estados Unidos. Pues llegó el Toques, levantó el cofre, le dijo al chofer del presidente, a ver, espérame, y hizo no sé cuántas cosas y prendió el coche. Prendió el coche y se fue Carter, y Carter le hizo un regalo espectacular a este hombre. Pero lo que quiero decir es que los mexicanos somos manitas, los mexicanos son muy talentosos, son muy ingeniosos. Hay que ver lo que pasó en 200 años. Claro. Tenochtitlan se funda en 1325. Y 200 años después era un imperio que llegaba a los 2 mares, a los 2 océanos. Sí, impresionante. Era impresionante. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero hay que saberle llegar a los mexicanos y vamos a hacer de este país algo verdaderamente increíble. Y hay que reescribir la historia, como bien lo dices, Francisco. Sí. Francisco Martín Moreno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Por lo pronto, hoy vamos a vivir un día histórico también, el primer grito de una presidenta. Sí. Habrá quien no le guste, a quien sí, pero es un día histórico y habrá que ver con qué nos sorprenden hoy por la noche, qué agregan en las arengas, ¿no? A ver qué grita, pero que grite viva la educación. Yo te diría que ese es el origen de todos nuestros males. Viva una educación progresista y verdadera. Comparemos la educación que se da hoy en día en Japón o en China, y pues son las grandes potencias con las que damos aquí. Pero en fin, viva la educación. Muchas gracias. Gracias a querido ustedes. Francisco Martín Moreno. Les agradezco mucho. Historiador y escritor aquí en A las 9 en 1.